Hola, buenas tardes a todos, a todas. Soy Mari Carmen Sánchez y les doy la más cordial bienvenida a Comunidad Cultura UNAM, este espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y les agradezco que estén hoy, que nos acompañen. Hoy comenzamos un ciclo de 3 conferencias que están enmarcadas en el programa México 500, también de la Coordinación de Difusión Cultural. Este programa está dedicado a conmemorar, recordar, estudiar, analizar justamente los hechos que hace 500 años cambiaron drásticamente el devenir histórico de la Ciudad de México, entonces Tenochtitlan, y bueno, en todo caso también del país en su conjunto. Nos acompaña hoy la doctora Raquel Urroz, que presentará la conferencia Mesoamérica en vísperas de la conquista, y nos da mucho gusto que esté aquí y que arranque con este ciclo de charlas. Brevemente les cuento que la doctora Raquel Urroz es licenciada y maestra en historia y doctora en antropología por la UNAM. Los 3 grados son por la UNAM. Hizo su postdoctorado en el Instituto de Geografía, también de la UNAM, y sus intereses y publicaciones han versado sobre la relación entre literatura y geografía, así como la geografía histórica y la historia de la cartografía. Quiero también agregar y destacar que estas 3 charlas buscan despertar el interés por estas temáticas que vamos a abordar durante ellas, ¿no? Entre, obviamente, ustedes, los estudiantes universitarios, pero especialmente entre los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Lo que queremos, la intención es que se sumen a las actividades del programa México 500, proponiéndonos un tema de su interés para desarrollar, ¿no? Obviamente relacionado con lo que con lo que en estas 3 charlas se exponga, ¿no? Y para que se puedan sumar a estas actividades, ¿no? Entonces, les dejamos ahí esa primera llamada para que empiecen a pensar alguno de estos temas, para que lo puedan desarrollar y presentar en las actividades del México 500 el año que entra, particularmente en el coloquio que se llevará a cabo. Para ello, la doctora Raquel Urroz va a ser quien los guíe, va a ser de quien puedan recibir apoyo, ¿no? De manera virtual, para que puedan desarrollar este tema, para que lo puntualicen, para que lo aterricen, ¿no? En relación a sus intereses e inquietudes. Al final les voy a dar el correo de la doctora Raquel Urroz por si están interesados se pongan en contacto con ellos. Y bueno, ya no les quito más el tiempo y Raquel Urroz, muchas gracias y adelante, este espacio es tuyo. Gracias, Mari Carmen. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de Comunidad Cultura UNAM por la organización de este ciclo de 3 charlas y me toca empezar con la primera. Entonces, quiero compartirles las imágenes que he preparado para esta charla. Antes de comenzar a hablar, voy a compartir esta presentación. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, primero, como a modo de introducción, yo creo que me gustaría como hacer una breve reflexión de que una tendencia casi natural que tenemos pues, por buena o mala suerte es que tendemos a reflexionar en torno siempre a ideas producidas en Europa, es decir, con la lógica occidental. Eso nos pasa, es muy común, para bien o para mal. Y creo que esta es una pequeña oportunidad, un espacio para pensar en que si queremos hablar de la conquista con mayúscula, es decir, como se ha entendido la conquista es el asedio y la caída de la gran capital y del estado mexica situado en medio de los lagos, específicamente en el lado de Texcoco, y sobre un islote esta gran ciudad. Esa es la conquista con mayúscula, como tradicionalmente la hemos entendido. Pero hacer esta reflexión desde los referentes, digamos, de la América indígena, desde este lado de Occidente, antes de que intervinieran las ideas producidas por los europeos o por los españoles
conquistadores o llegados después de estos soldados, ¿no? Entonces, para eso hay que meternos, echarnos un clavado a las condiciones históricas propias de este mundo, muy separado del otro mundo euroasiático, y pensar qué es, ¿no? ¿Qué es este mundo en medio del continente americano? Entonces, para eso, lo que hacemos los historiadores y organizar el conocimiento es usar modelos de análisis. ¿Por qué? Porque la realidad es tan compleja, es imposible de aprender. Es decir, América, ¿qué es América? Pues es un ente geográfico, histórico, en donde muchos grupos humanos fueron moldeando el territorio con diferentes prácticas colectivas, con diferentes formas de adaptación al medio ambiente. Y entonces, como es tan complicado pensar en tantos grupos humanos que se están moviendo, entonces se usan modelos. Es decir, de lo que voy a hablar no es la realidad, sino de modelos analíticos. El fundamental que hemos, digamos, heredado desde los años 50 y 60 es el modelo mesoamericano. Es decir, hay que entender qué es Mesoamérica. Y a algunos historiadores no les gusta. ¿Por qué? Porque muchos piensan, ni modo que le tomemos una fotografía, una realidad geográfica, histórica, que siempre es dinámica, que siempre estuvo en movimiento, y pues no podemos pensar en un área cultural estática, ¿no? Entonces, pues a muchos no les gusta. Yo creo que sí es útil todavía pensar en este concepto para ubicarnos en el espacio, para tener la coordenada espacial, pero repito, es un modelo. Entonces, ¿qué hace este modelo de estudio? Pues entender que vamos a hablar de un área cultural, de un área geográfica, de un área histórica, en donde hubo distintos acomodos regionales, los de Occidente, los del Golfo, los de Guerrero, los de Oaxaca, sí se fueron acomodando estos grupos humanos, pero sin embargo, en este espacio cultural hubo profundas y prolongados contactos e intercambios comerciales, contactos culturales, es decir, hubo proximidad, hubo vecindad, hubo a veces competencia, pero también a veces complementación. Es decir, lo que lograba un grupo humano se podía difundir y compartir a otros grupos humanos. Por eso se habla de una civilización. Una más de las civilizaciones antiguas es Mesoamérica, no que sea una realidad, pero es un modelo para explicar que en esta área, digamos, hubo exitosos adaptaciones y por tanto grandes logros a nivel material, a nivel tecnológico, a nivel intelectual, etcétera, que de alguna forma fueron compartidos. Bueno, entonces, es decir, pocas regiones, áreas culturales en el mundo entero tienen tal variabilidad entre grandes cordilleras, entre un altiplano frío y entre costas tropicales, calientes, tierra caliente y zonas tropicales. Esto permitió, como pocas partes del mundo, que cada grupo humano se especializara en algún tipo de economía o en algún tipo de patrón de subsistencia, lo cual enriquecía a los grupos humanos que podían compartir diferentes logros con otros grupos humanos en otros medios ambientes, ¿no? Ahora, tiene sus propias características esta civilización, no es como en el viejo mundo. Voy a nombrar solo una porque no nos da tiempo de hablar de muchas. ¿Cómo se conectaron todos estos espacios? Pues a pie. Aquí no existían animales de carga, aquí no existía la rueda para transporte. Entonces estamos hablando de estos hombres cargadores o tamemes descalzos que cargaban siempre en sus espaldas más o menos entre 20 y 25 kilos, que caminaban al día más o menos 25 kilómetros y después podían hacer relevos hasta poder llegar
hasta la costa del Atlántico o del Pacífico y conectar toda esta gran área cultural. Toda esta civilización tiene sus logros muy impresionantes y uno de ellos es que fue a pie, ¿no? Bueno, eso, digamos, es nuestra coordenada espacial para ubicarnos. Ahora les voy a hablar de nuestra coordenada temporal para ubicarnos, pero en el tiempo. En el tiempo, también los historiadores tienen que agrupar una periodización solamente para ordenar las ideas. No es que sea así. Pero entonces, lo que hacen los historiadores del mundo prehispánico es hablar de la época preclásica, clásica y posclásica fundamentalmente. Yo me voy a detener en el periodo posclásico. ¿Y qué es eso? Más o menos, todos estamos de acuerdo que va entre 1200 hasta la llegada de los españoles. O sea, es la última parte cronológica de desarrollo histórico de los pueblos en Mesoamérica. Entonces, ¿por qué están todos de acuerdo? Porque hay ciertas características que se pueden aplicar a esta temporalidad. Una de ellas es que a partir de 1200 hubo una inmensa movilización de las fronteras de Aridoamérica, es decir, este espacio que después del río Lerma, más o menos, del Pánuco y del río Sinaloa, de allí hacia el norte, México, bueno, hoy México, en esa época obviamente no, estamos hablando de una gran planicie muy árida en donde existían grupos humanos, pero con otros patrones de organización social, de explotación económica y de adaptación a su medio ambiente. Bueno, pues en el posclásico, es decir, a partir de 1200, empiezan unas oleadas de estos grupos que llamamos chichimecas a converger hacia Mesoamérica y sobre todo a la parte del altiplano central. Estoy hablando de millones de gentes. Se han calculado unos 8 millones de grupos humanos, oleadas de distintos grupos. Por ejemplo, unos pueden ser los michoacanos, otros pueden ser los otomianos o grupos de habla náhuatl, que algo estaba sucediendo con el clima, con algunas circunstancias adversas, que quizá tenga que ver con el ambiente, en donde estos cazadores, recolectores, agrícolas, tienen que migrar a buscar otros espacios. Y esos espacios son el altiplano central. Pues resulta que todos estos grupos humanos que se van a instalar en el centro de México traen un modelo, como un modelo cultural, un patrón en donde todos en algo se van a parecer. Y hay un historiador que se llama Gordon Brotherson que ha dicho, el patrón es triple. Son guerreros, son agricultores y son sacerdotes. Es como una triple identidad. ¿De quién? De estos líderes guerreros que comandan estas migraciones y en donde se van a instalar. Es decir, son distintas etnias que van a poseer las tierras y a pelear por esas tierras, ¿no? ¿Cómo? Justificando derechos de posesión. ¿Y cómo van a justificar que esta es mi tierra y esta es tu tierra? Y pues esta tierra, pues, ¿de quién era? Todos somos chichimecas que venimos del norte. Pues una forma es apelando al propio origen mítico de cada grupo, en donde hay una larga genealogía o hay digamos, un emparentamiento en ese grupo y por tanto hay una ascendencia común. Ahora, como estos grupos estaban comandados por un guerrero, un líder guerrero, hay muchos de ellos, esa es la cabeza de ese linaje o de esa genealogía, y ese es el que va a alegar y va a discutir que tiene derechos de posesión de la tierra. Son como sacerdotes, son como guerreros, y eso sí, lo más importante es que son la cabeza de un grupo de ascendencia común. Ahora, esto no necesariamente es incompatible con pensar en que son guerreros y que también por medio de una
digamos, represión militar, pueden someter a otros pequeños grupos de campesinos, por ejemplo, y los hacen dependencias, pequeños sujetos dependientes de estas señores. Entonces, es decir, estos chichimecas ya vienen con una estructura señorial y a la cabeza hay un gran señor noble, porque es la cabeza de un linaje. Estos señores nobles se llaman teutlis, o nobles o poseedores de la tierra, y como esos hay muchos hacia el siglo XIII. Les voy a dar un ejemplo concreto. Ahora, bueno, este es un esquema a donde llegan todos estos millones de grupos humanos, que son diferentes pequeñas etnias que hablan diferentes lenguas, y van a llegar muchos al Valle de Puebla, Tlaxcala, y muchos van a llegar en torno a los 5 lagos de la cuenca. Les voy a dar este ejemplo en concreto para que vean. Este es un documento histórico y es un mapa códice que funciona como mapa. Entonces, fíjense, les voy a dar este ejemplo. En el centro de este mapa está Cholula y aquí está una casa señorial en donde aparecen los 2 sacerdotes, que son estos señores nobles que administran desde su casa señorial las tierras de todo el espacio de Cholula, de Cholulteca. Bueno, pues resulta que vienen otro grupo muy guerrero a invadir y a quererles quitar sus tierras a estos señores cholultecas. Estos invasores se llaman olmecas xicalangas. ¿Qué hacen los cholultecas? Pues van por un caminito y van a algún lugar, porque también aquí la geografía se confunde, es una geografía real, pero también es mítica. Pues van a algún lugar en el norte y este es Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, que dónde es o qué es, quién sabe, pero no importa, es una geografía mítica y en donde les llaman a algunos grupos chichimecas guerreros que les dicen, oigan, vénganse como, digamos, una especie de mercenarios o auxiliares de guerra, vénganse y luego los premiamos con méritos militares, los premiamos, pero ayúdenos contra estos otros que se quieren, ahora sí que agandallar las tierras. Bueno, pues se ve aquí, es muy complicado, pero ha sido muy estudiado este mapa, porque hay muchos detalles muy bonitos de la geografía, pero se ven hombres cazadores, flecheros, porque tienen su piel de animal, que van recorriendo un camino. Hay muchos peligros, muchas peripecias. Por ejemplo, aquí se abre la tierra, puede ser que haya sido un temblor y ahí se hunden, se los traga la tierra a unos señores, literalmente. Pasan por muchas ciudades, Hualtepetl, etcétera. Por aquí está el Popo, Lista. Entonces están recorriendo todo un camino para venir a ayudar como auxiliares militares. Pasan por el Matlacuelle. Bueno, finalmente los ayudan, expulsan a los invasores y ahora premienos con tierras. Pero antes de que se les den sus tierras, que están en Cuautinchan, en el Valle de Puebla, cerca de hoy de Tepeaca, pasan por unos señoríos donde ya estaban asentados unos señores mixtecos y popolocas. ¿Y qué creen? Se casan estos chichimecas que ya tienen méritos militares, ya son guerreros importantes, se casan con hijas, o sea, princesas de señores mixtecos. Entonces, además ya tienen linaje noble y además son guerreros. Y entonces, ahora sí, se funda el señorío noble de un linaje nuevo, aunque fueron chichimecas y eran unos cazadores, flecheros, pues aquí ahora sí, ya son un linaje noble y se les entregan sus tierras en Cuautinchan. Después de la conquista, pues van a alegar, miren, aquí se ve que somos dueños de toda esta porción de tierra, nos pertenece a los cuautinchanacas, que son en realidad un grupo chichimeca, igual que todos los que alegan origen, tierras por su origen noble, ¿no? Pues entre todos esos grupos, supongamos que son 8 millones, pues solo un millón o menos serán los futuros mexicas. Entonces, este es uno de los mapas que también es muy bonito, y aquí está Aztlán, otra vez
¿Qué es Aztlán? ¿Dónde está Aztlán? No importa, un lugar, quizá en el norte, en ese mundo árido, seco, desértico, que se supone que Aztlán, el lugar de la garza. Allí está un colibrí, pero pues no parece colibrí, pero un pájaro ahí ya medio occidentalizado, pero es el emblema de Huitzilopochtli, que es el dios tribal de este grupo. Bueno, pues aquí están estos sacerdotes, muy elegantes porque ya traen tilma de algodón, y otra vez hay un largo peregrinaje y pasan por muchas ciudades-estado. Algunas son identificables, otras son así como que se fumaron y dónde están esos lugares, o son míticos, o quién sabe, pero el caso es que van avanzando, ¿a dónde van? Pues todos ubicamos este topónimo del lugar, que es la montaña sobre un grillo, ¿no? Esto es Chapultepec. Están ahí un tiempo, se están peleando con todo el mundo los mexicas, pasan por otros señoríos, finalmente donde se van a establecer toda esta área que ven aquí de tules y juncos, en realidad son los lagos de la cuenca. Finalmente, esta cruz es lo que marca el espacio, el espacio donde se van a poder instalar y hacerse poseedores de esa tierra, igual que muchos otros grupos, ¿no? Que dijimos chichimecas de origen, pero aquí ellos ya se sienten muy toltequizados. Toltequizados es como que, digamos, es una cosa en donde todos alegan que tienen una estructura política tan sofisticada y heredada por un gran señor del pasado que fue Quetzalcóatl, que todos quieren fundar una gran ciudad como aquella que gobernó el legendario Quetzalcóatl, o sea, Tula. Entonces todos quieren fundar una Tula, no solamente ellos, también Cholula, por ejemplo, es otra Tula. Bueno, pues entonces estamos en las fundaciones. Finalmente, pues como todos conocemos, esta ciudad crece, se ordena, se distribuye, todo el sur de la cuenca es muy fértil, es toda esta zona chinampera de la que ya más o menos conocemos, eh, y sobre todo aquí sí va a crecer un estado poderoso, y tiene que ver porque desde que llegan, no eran los únicos, hay muchísimos grupos de estos, ¿no? Con un linaje noble, con un señor guerrero a la cabeza, pero estos en especial sí van desarrollando ser muy buenos guerreros porque pagan con servicio militar a otros más poderosos, que eran los tepanecas, por ejemplo. Entonces, como pasan muchas décadas en donde ellos, digamos, se van entrenando como grandes guerreros, al final el Estado, digamos, un aparato de poder con funcionarios y con toda una ideología muy desarrollada, digamos que establecen un culto a la guerra. O sea, sí estamos hablando de un pueblo guerrero. Eh, bueno, ahí está una imagen de un mapa muy temprano en donde se ve toda la explotación y el desarrollo que dio lugar a este centro urbano tan sofisticado que fue Tenochtitlan. Ahí se ven todos los lagos, toda la actividad de miles y miles de canoas que van a ver los españoles a su llegada. En fin, pero lo que les quiero decir que no son los únicos. Este es un mapa arqueológico de todos los sitios que han levantado los arqueólogos alrededor de los lagos. Fíjense todos estos puntitos. O sea, estamos hablando de cientos y cientos de pueblos y cada uno es una etnia con su propia casa señorial, con su propio señor que administra tributos de otros pequeñitos barrios de campesinos, que esos a su vez dependen de alguna cabeza que recolecta tributos de otros más pequeñitos. Bueno, entonces es un mundo de jerarquías y de relaciones de poder en donde estamos hablando de muchas cientos de pueblos. Claro, hay ciudades más grandes y hay pueblos o calpulis más chiquitos, o sea, hay de todos los tamaños y colores y sabores. Ahora bien, ¿quién reina en cada uno de estos pueblos? Bueno, pueblos es como los va a nombrar los españoles, pero
en este mundo se llaman altépetl. Altépetl si son ciudades, estado, o si son pequeños barrios que dependen y se obligan porque tienen que pagar algún tributo o servicio a una ciudad-estado más grande, que es el altépetl, esos barrios se llaman calpulli y tienen también sus señores nobles. Bueno, pues entonces estamos hablando de muchísimos señores guerreros que ya cuando están asentados y administran tierras y otros pueblos les pagan tributo, estamos hablando de tlatoanis. Pues hay muchísimos tlatoani o en plural tlatoque. Este es uno, por ejemplo, ¿cómo los podemos distinguir? Todos están sentados en su estera de petate y todos tienen una diadema de turquesa y una tilma de algodón. O sea, estos son símbolos de poder, que solo un tlatoani. La cosa es que hay muchos tlatoanis por todos los alrededores de los lagos, ¿no? Uno más es el que está en la isla en la isla de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan. Ahora bien, sí estamos hablando de la ciudad con más concentración y densidad poblacional. Aquí, en la Ciudad de México Tenochtitlan, se calculan unos 200,000 habitantes. Por ejemplo, la que le sigue es Texcoco, con 50,000 habitantes. Y de ahí, pues puede haber otras, pero pues unas de 5,000 habitantes, otras de 10,000, 15,000, 20,000. Esta tuvo 200,000 habitantes. Es decir, estamos hablando de un centro urbano o una de las ciudades más grandes del mundo y del orbe entero para ese momento, para 1300, 1400, ¿no? O sea, no fue cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Digamos de urbanismo, de arquitectura, de traza y de sofisticación y de concentración de actividades, distintos tipos de actividades. Bueno, esta es la portada de un códice, pero es muy bonito porque representa, digamos, representa dos cosas. Todo el paisaje cultural, es decir, el paisaje transformado por este grupo en el poder, mexicas guerreros, una élite de guerreros, dividida como en 4 grandes parcialidades y en cada una pues también hay otros señores nobles. Bueno, aquí están los lagos, aquí están la división en 4, es como una cuadrícula gigante con su centro ceremonial en el centro, pero lo que me interesa es que vean la parte de abajo. Son guerreros con sus escudos que están venciendo a las ciudades que aparecen atrás, ¿sí? Una se llama Culhuacán, ahí dice, otra Teinayuca. O sea, en realidad están haciendo propaganda en todos lados, en otros muchos cientos de pueblos que están afuera de los lagos, están haciendo siempre alarde y propaganda como intimidando a otros pueblos de su condición guerrera, ¿no? Es cierto, es un culto a la guerra tal que, por ejemplo, en torno a los guerreros, claro, se les reparten tierras, como ya vimos con los chichimecas que llegaban, y si son buenos guerreros, se les reparten tierras y se hacen nobles. Pero también los guerreros no son cualquier cosa, son una clase social súper consentida. Por ejemplo, son los que pueden tomar pulque, son los que pueden usar algodón, son los que pueden tener muchas mujeres. Cualquier otro no puede tener 2 esposas porque lo apedrean en la plaza, pero los militares sí pueden, igualito que un tlatoani puede tener muchas esposas. O por ejemplo, un guerrero puede comer un pedazo de carne humana de las víctimas que cautivó en las guerras, en las guerras contra señoríos enemigos, ¿no? O sea, tienen unos privilegios también en torno a ellos se hacen banquetes y solo ellos son invitados al palacio, por ejemplo, del gran o el güey Tlatoani, Moctezuma, el último Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces como ven, no es cualquier cosa ser guerrero en esta isla, no en otros lados, sino aquí. También son muy elegantes, o sea, los trajes guerreros y los escudos son unas manufacturas tan producidas que muchas provincias y muy lejanas tienen que pagar ese tipo de
elementos y otros pueblos, por ejemplo, confeccionan esos trajes y luego otros pueblos los llevan a la capital de México, Tenochtitlan. Es decir, hay una cadena de producción, digamos, en donde unos son los en donde se extrae, por ejemplo, la turquesa o las plumas, las traen desde Chiapas o Guatemala, en otro pueblo se confeccionan y así va, ¿no? Entonces estamos hablando no de que nos paguen maíz o amaranto o chía o frijol, también, también hay lugares que, digamos, en términos modernos, han sido extorsionados por esta élite mexica, para que paguen bienes de lujo y además confeccionados. Me voy a apurar porque tampoco tenemos mucho tiempo. Bueno, aquí la clave para entender cómo fue expandiéndose estos grupos de poder para repartirse las tierras y repartirse los campesinos y que paguen servicio y, por ejemplo, que vayan a los palacios de los señores a limpiar los palacios o también que se unan a guerras contra otros señoríos. Por ejemplo, siempre pelean contra los de Chalco o siempre pelean, o sea, estamos hablando de guerras crónicas contra Chalco o contra los de Tlaxcala. Bueno, pues el chiste son las alianzas. Todo mundo quiere emparentar, todo mundo se quiere casar con una princesa Tenochca, o, por ejemplo, Moctezuma tiene muchas esposas, princesas, pero a sus hijos, a sus hijas las casa con hijos del señor de Texcoco. Aquí está Texcoco, por ejemplo. Entonces, se van haciendo grandes alianzas, pero por arreglos matrimoniales. O, por ejemplo, aquí está, ¿cómo se llama? Los tepanecas. Y entonces el chiste es casar a las hijas y entonces así nos repartimos tierras. Son diferentes sectores, son diferentes tlatoanis, son diferentes linajes, pero podemos ir compartiendo tierras y tributos o servicios de campesinos que se reclutan para época de guerras. Entonces, aquí la clave es que todo el mundo quiere ser aliado y todo el mundo quiere casar a alguna hija con algún señor importante, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Este es Moctezuma Xocoyotzin, es decir, Moctezuma II, el que encuentran los españoles cuando llegan. Pues resulta que Cuitláhuac, que es el señor de Iztapalapa, es hermano. Entonces, ya ven, es un señor de otro señor importante y pues ahí son puros parientes. O, por ejemplo, Cuauhtémoc, el último tlatoani, que lo ponen o se pone o lo pone Hernán Cortés, o bueno, no da tiempo de contar toda la historia, pero es como de emergencia el que, el que al final Cortés lo mata, ¿no? Cuauhtémoc es primo de Moctezuma. Entonces, como ven, aquí la parentela se va extendiendo, se va ramificando, de suerte que en realidad en todo alrededor de la Cuenca de México son una élite que comparten mismos símbolos de poder, mismos, digamos, bienes de lujo que solo usa una élite. Como ven, son muchísimos pueblos que no da tiempo de hablar, pero ahí está Cuautitlán, obviamente Azcapotzalco ya lo vencieron los mexicas, que antes habían sido muy poderosos, o Huejotla, o Acolman. Ahora, todos estos son ciudades-estado muy importantes, pero también tienen sus propios mercados y tienen como monopolios de algunos bienes. Por ejemplo, en Acolman se venden los perros, o Azcapotzalco venden los esclavos, o en Coyoacán se vende la madera. Bueno, entonces, el caso es que, como ya sabemos, hay toda una agenda tributaria en donde todos los pueblos cercanos y muy lejanos tienen que pagar periódicamente ciertos bienes o alimentos básicos o manufacturas, ¿no? Pueden ser collares, besotes de oro, de turquesa, o sea, es un mundo de productos, ¿no? Pero bueno, ¿es un imperio? No.
cuando llegan los españoles. Lo que sí es cierto es que hay presencia mexica o azteca por todos lados, pero no quiere decir que hubiera dominio directo y contundente y continuo, ¿no? Hay muchos señores enemigos, o sea, aquí todo el tiempo se están enfrentando unos grupos con otros, pero sí es cierto que la presencia mexica, la intimidación y funcionarios que se trasladan a tierras muy lejanas, sí son enviados de una burocracia de los aztecas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la montaña de Guerrero, se llaman los Yopis, los que hoy hablan tlacopanecas. Pues estos fueron muy bravos y nunca se dejaron de los aztecas, nunca los pudieron someter, pero sí los rodearon y sí hacían alianzas con otros grupos que, por ejemplo, te damos armas o te damos escudos, pero tú nos das esclavos de esos yopis que valen mucho porque son bien difíciles de conquistar, nos das esclavos para poderlos llevar. Aquí la guerra es otro concepto, es llevarlos como sacrificio, ¿no? Es todo un ritual, no es matar por matar, no, ese tipo de guerra no funciona así. También aquí hay muchos reinos mixtecos, Tototepec, no los pueden conquistar, jamás, o por ejemplo, pues aquí está la gran órbita o esta confederación que todos conocemos, que son los tlaxcaltecas, los huejotzingos y los cholultecas. Estos, a veces entre ellos mismos se pelean y a veces se alían, pero siempre practican, son unas guerras que hagan de cuenta son como ritualizadas, de mucho alarde, a ver quién apantalla más. Lo peor que pudiera pasar era que sí, se lleven unos cautivos a hacerles todo un ritual en el Templo Mayor. Mestitlán en Hidalgo también son un señorío que nunca se pudo. Entonces hay muchos, ¿no? Y esto cambia todo el tiempo. A veces someten a uno, a veces matan a un enviado mexica y entonces ahí vienen más enfrentamientos. Les voy a dar un ejemplo en toda la vertiente del Golfo, porque pues es por donde entra Hernán Cortés y qué es lo que se encuentra. Nomás para dar un ejemplo. Fíjense, creo que este mapa está mejor. Lo que va a ir notando Hernán Cortés es que, por ejemplo, en Zempoala, pues resulta que en Zempoala hay un señor enviado desde México Tenochtitlan, es un señor de Coyoacán, pero ahí todo el tiempo está echando ojo al señor local, no siempre quitan al señor local, se le respeta, pero una parte del tributo pues va para este funcionario mexica y de ahí se remite a la capital. Pero estos siempre se andan rebelando. Por ejemplo, matan a un comerciante mexica y entonces, ¿qué hacen los mexicas? Ah, pues ahora te duplicamos el tributo y ahora te triplicamos el tributo. Y si antes pagabas algodón, miel y chile y frijol, pues ahora me consigues ámbar o me consigues pieles de jaguar, pero además con manchitas, de verdad, esto es cierto. Ya el último castigo era, me consiguen pieles con manchas. O sea, impresionante. Por ejemplo, aquí, o sea, es que hay muchos, por ejemplo, Misantla. En Misantla hay un recaudador azteca de tributos que se envían a México Tenochtitlan. Y así podemos ir viendo muchos lugares, por ejemplo, Cuauhtoxco, Huatusco o Córdoba hoy. También hay un recaudador de impuestos. Estos pagan pelotas de hule o cacao o plumas. Ahora, estos en realidad los tlaxcaltecas siempre los andan asusando para que se rebelen contra los mexicas. Entonces siempre se andan metiendo en problemas con los mexicas. Y lo que quieren hacer los mexicas es rodear a la Confederación de Tlaxcala para tener las rutas libres a todos los mercados y a todos estos señoríos que tienen mucha producción del mar, por ejemplo, o algodón, o chile, toda la región del Totonacapan y hacia el norte, Tuxpan, muchísimo algodón. Por ejemplo, plumas preciosas. Como ven, esto explica que cuando en todas estas conmemoraciones se hable de que Cortés va haciendo alianzas con los pueblos,
pues podemos entender un poco este mundo que estaba lleno de guerras, de alianzas, de rebeldías y de arreglos matrimoniales. Entonces, cuando Hernán Cortés pacte, por ejemplo, con los señores de Tlaxcala, hay 2 señores de Tlaxcala que les dan sus hijas para que se casen con 2 soldados españoles. Pero es la lógica, no es de que necesariamente ya se rindan o no, porque sabemos que se pelearon con los tlaxcaltecas. No es de que se aliaron luego, no. Pero sí hay 2 princesas tlaxcaltecas que se casan. Por darles un ejemplo, igual como sabemos aquí en Centla, pues después de la derrota, pues hay 20 mujeres que se regalan, entre ellas la Malintzin. Entonces, cuando vemos estas imágenes de los códices, pues sí, efectivamente hay señores que dan regalos a Hernán Cortés, porque todo el tiempo se andan dando regalos como una especie de códigos entre grupos políticos, señores nobles, ¿no? Entonces, cuando veamos estas imágenes de la conquista, donde Hernán Cortés va hacia México Tenochtitlan, pues ¿quién está detrás de él? Pues sí, son miles y miles de aliados que en realidad, pues como antes se usaba, pues son señores que tienen que entregar con su propia gente, sus propios campesinos, para que se obliguen con alguien que puede brindarles una alianza política favorable para ellos. Ahora, si fue favorable al final o no, pues todo eso es una discusión, ¿no? Pero digamos, se están tejiendo muchas diplomacias entre una élite emparentada por todos lados o sometida con Hernán Cortés, ¿no? Y con las ventajas que traen unos poquitos españoles. Pueden ser algunas ventajas como los caballos o los cañones. Pero aquí se puede entender entonces que cuando rodeen la isla, pues estamos hablando que por ejemplo, algunos capitanes que nombra Hernán Cortés, los que van a entrar por Tacuba, aquí en Coyoacán y Iztapalapa, por esta calzada de Iztapalapa, pues sí, son unos poquitos a caballo y luego son 20,000 indígenas que comanda Cristóbal de Olid, y por Tacuba está Pedro de Alvarado, que está comandando 25,000 indígenas para rodear la isla hasta hacer una guerra de desgaste y que durante casi 3 meses, 80 y tantos días, pues sí, se mueran de hambre, de viruela y sobre todo, lo que sí es una cosa que se explica por sí sola. Si llegan más contingentes y más contingentes aliados, pues en algún momento una élite que vive, bueno, una élite y los habitantes de la isla, pues van a tener que caer. O sea, no descansa Hernán Cortés hasta destruir esta ciudad. Pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de miles y miles de contingentes que todo el tiempo se reponen, descansan unos, entran otros. Y aquí pues están rodeados. O sea, también fijémonos en la geografía, ¿no? Más los bergantines, más. Pero bueno, con esto termino, Mari Carmen, simplemente para señalar que es todo un mundo de pueblos en donde la identidad no tiene nada, la única posible identidad es muy local, es de una etnia que si acaso están obligados con alguien es con el señor de esa etnia. Con nadie más hay obligaciones ni nada de ese tipo, ¿no? Solo se pueden, digamos, tienen un tipo de lealtad, si acaso, con un señor noble de nivel local. No existe otro tipo de identidad, ¿no? Entonces se puede jugar a las alianzas y a los enfrentamientos todo el tiempo. Y creo que con esto, pues, ni modo, pisando los talones, concluyo. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Verdaderamente un mundo muy complejo, muy móvil, muy dinámico, ¿no? No siempre, o al parecer tenemos la idea que es una cosa monolítica y no lo es, ¿no?
Y bueno, estoy esperando aquí que nos hagan unas preguntas aquí en el Facebook, pero yo te quería hacer una pregunta. Finalmente, entonces, son los mexicas, que también por ahí mencionaste aztecas, pero creo que el término correcto es mejor mexicas, ¿no? O no, o da Bueno, igual. mi opinión muy personal es que hay de igual. Da Para igual. ser Ok, flexible, me de igual, parece perfecto. pero digamos, en sentido más estricto, tiene su razón de ser cada término. Ujú, Aztecas por Aztlán, porque sale exacto. de un lugar, vete tú a saber dónde es, México. que se Ujú, llama Aztlán. Y mexicas, porque en realidad cuando llegan a la cuenca central del ujú, altiplano, son un barrio, una parcialidad que se llama Mexitin, y en realidad son como otra vez mercenarios o auxiliares guerreros trabajan para otros, que son los de Azcapotzalco, esos sí son los que están conquistando muchos pueblos. Entonces ellos son un pequeño barrio, y ese barrio son de los mexicas. Entonces como que se da una transformación del nombre, pero bueno, yo digo mexicas, pero pues yo creo que hay que ser flexible, ¿no? ok. Ajá. Ok, aquí mira, te preguntan, Vidal Hernández Martínez nos dice que los aztecas nunca llegaron al señorío de Coatzacoalcos, pues fueron detenidos en la batalla de Cuilonia o Soteapan. Así que el imperio azteca nunca llegó a la sierra de Soteapan de habla náhuatl antiguo y popolca. Solo terminaba en los Tuxtlas. No sé qué quieras comentar al respecto de esta aclaración que nos hacen. Sí, digamos que, digamos, a ver, rápidamente me voy a ir a un mapa. Aquí está Tuxtepec. Tuxtepec, eh, parece que había se dice distrito, los españoles dicen guarnición militar, o sea, sí hay presencia mexica en Tuxtepec, digamos que es la frontera, ya es Oaxaca, ¿no? Y sobre todo es muy impresionante porque ahí viven barrios completitos de gente azteca, de mercaderes, ahí viven. Y, y allí mismo se reciben, porque se sabe, Pedro Carrasco lo ha estudiado, son 21 pueblos que pagan tributo. Entonces, aunque no haya un recaudador de tributo necesariamente, hay presencia mexica que intimida y hay funcionarios que están en la diplomacia. Ahora, es cierto, a partir de los Tuxtlas hacia abajo, son puntos de apoyo. Como es cierto, no hay funcionarios mexicas, y de ahí hasta Campeche, hasta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Términos. Ay, se me fue el nombre. Bueno, toda esta costa de Tabasco y hasta Campeche en realidad está controlada por los mayas chontales. Es cierto, lo único que pueden hacer los mexicas es mucha diplomacia, regalos por aquí, regalos por allá, pero hay incursiones comerciales. Igual aquí, hasta Guatemala, claro, no están conquistando los mexicas, son otros grupos también poderosos, cachiqueles, pero sí hay incursiones comerciales, hay presencia mexica, y los españoles, como dicen, es que lo saludan a su paso. O sea, las tropas mexicas, esto de decir se les saluda es como de intimidación, de que qué miedo, pero pásenle, y tienen paso abierto, campo libre. Es cierto, sí. Ah, ok. Sí, el regalo, como nos acabas de aclarar, el regalo no es símbolo de sumisión, ¿no? Como pareciera, ¿no? Como nos lo acabas de aclarar. Por aquí también me pregunta José Carlos que por dónde entran a la ciudad de Tenochtitlan. Bueno, hay dos momentos. Me voy a regresar. Uy, uy, perdón. O sea, hay dos veces que Hernán Cortés entra, ¿no? La primera, Ujú, es decir, cuando él está avanzando desde Veracruz, está cruzando, digamos, entre el cofre de Perote y el pico de Orizaba, o sea, no crean que es fácil reconstruir el camino que tomó Hernán Cortés, porque obviamente él siempre manda adelantados, y hay unos que se van directito por el sur de los volcanes de la Sierra Nevada, y van a regresar unos españoles y le dicen a Hernán Cortés, sabes que por ahí no te vayas porque hay contingente azteca.
Entonces se tiene que ir por la Sierra Norte de Puebla y luego entrar entre los volcanes. ¿Por dónde entra la primera vez? Digamos, cuando es la diplomacia con Moctezuma. Ahí todavía no es ninguna conquista. Digamos que cruza, bueno, después de que hizo alianza con cholultecas, huejotzingas, tepeacas, bueno, con un chorro de pueblos, sube más de 3,000 metros de altura entre los dos volcanes, el paso de Cortés famoso, entre el Popo y el Ista, y entra, bueno, pasa por Amecameca y va a entrar, aquí está Iztapalapa, es la calzada de Iztapalapa, digamos lo que hoy es, ¿cómo se llama? Tlalpan. Por ahí derechito llegas al centro histórico de la Ciudad de México. Ese, digamos, es el encuentro muy oficial entre Moctezuma y Hernán Cortés. La segunda vez, cuando ahora sí se prepara el asedio absoluto y la caída absoluta, espérenme, entra por allí, no, bueno, entran por todas las calzadas, más bien sale por la de Tacuba y la primera vez, y la segunda, y cuando es la noche triste, perdón, la primera vez, sale por la de Tacuba, rodea para regresar con sus aliados, que son los tlaxcaltecas. O sea, la entrada es Iztapalapa, por el sur. Muy bien, muchas gracias. Aquí también me preguntan bueno, es un poco, nos están preguntando un escenario contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué piensas tú que hubiera pasado si estas sociedades tan diversas, tan complejas, tan enfrentadas unas con otras, se hubieran enfrentado a los españoles, a los europeos como un enemigo común de ellos? Bueno, mi opinión personal es que esa no aplica. Eso sí no aplica. No aplica. No aplica porque no tiene nada, o sea, tiene muy poquito que ver un otomí y un mazateca y un cholulteca. O sea, casi no tiene nada que ver. O sea, reconocen como al choluteca como un bárbaro de la misma manera que a un chichimeca, de la misma manera que a un español, entendiendo bárbaro por el otro, por el que está enfrente. ¿Los españoles? No, o sea, todos ellos, ¿no? O sea, el que es diferente a mí, o sea, en el caso, por ejemplo, de los mexicas, es diferente a mí, el choluteca, No. y el español en el mismo sentido, o sea, ¿son los otros, los bárbaros igual o no? Les voy a dar un ejemplo. Cuando los tenochcas quieren ir hacia las costas del Pacífico, claro, se topan con toda la frontera del Imperio Tarasco. O sea, el imperio es todo un imperio, los purépechas. Pero en el camino, digamos, para que se ubiquen, entrando por Toluca, Valle de Bravo, hacia Zitácuaro, Michoacán, allá hay muchísimos pueblos, mazahuas, otomís, que esos ¿qué? Pues esos están con quien les convenga, a veces con los tarascos, a veces con los mexicas. De hecho, son los mandaderos entre unos y otros. O, por ejemplo, por darles otro ejemplo, alrededor de Meztitlán, aquí en Hidalgo, hay muchísimos señoríos de otomís, por ejemplo, que dicen, bueno, pues si nos das armas, ustedes mexicas, pues en una de esas te capturamos a algún tlaxcalteca. Aquí hay muchísimas guarniciones mexicas alrededor de Tlaxcala. O sea, dando y dando. O sea, aquí son cosas dando y dando. Tú peleas contra unos enemigos y te unes conmigo. Ahora, si ese es tu enemigo y tú aliate conmigo y vamos a tener... Pero son alianzas momentáneas. Y con quien mejor te convenga. Todo esto es súper dinámico, ¿no? Lo que sí, no hay identidades. Por eso no podemos pensar en un frente común. Lo que sí podemos pensar es, si acaso, en un frente común anti-azteca. Es decir, ya estamos hartos de que nos suban los tributos o ya estamos hartos de que estén friegue y friegue haciéndonos la guerra o pidiéndonos cada 80 días costales y costales de frijol. Bueno, pues si hay unos con los que nos podemos aliar y cada vez somos más y además pues tenemos unas escopetas, o sea, imagínense unas escopetas, no, pues entonces
el señor, no quiere decir que los campesinos, sino que el señor noble dice, pues ahí te mando muchos de mis campesinos y que se alíen contigo, a ver si ya le dan en la torre a ese otro señor más poderoso. Entonces, no es posible pensar en una cosa de frente común, eso sí no. Yo creo. Oye, Raquel, y ya para ir cerrando con las preguntas por aquí, nos piden recomendaciones sobre este tema, lecturas, bibliografía que tú les puedas sugerir para que aborden a quien les interese este tema. Menciono algunas ahorita así rápido, Mari Carmen, o sí. Mando algunas por escrito, o que me busquen. Pues yo creo que puedes mencionar algunas de momento, ¿no? Para quien para irles respondiendo, para que lo vayan buscando. Sería ideal si supieras de algunas que están en línea, dado que estamos todavía en el encierro. Sé que es difícil, ¿no? Que estén subidas estas lecturas. Bueno, así como que rápidamente, un libro que acaba de salir y que es mi última lectura mía personal, y aparte está fresquecito, que son 2 tomos y se llama La conquista y la catástrofe de los pueblos originarios o algo así, de Enrique Semo. Son 2 tomos, a mí me encanta y se me hace una obra importante y además está recién salida. Ese es de Enrique Semo, pero hay muchas clásicas. Hay otro que se puso de moda en los últimos años, que es un gringo que se llama Matthew Rosenthal, que habla de los indígenas como si fueran, no, pues ellos fueron los conquistadores contra los conquistados. ¿Por qué siempre pensar en los españoles contra...? Es como que un rato también se puso un poco de moda ese, es un libro importante. Para Hernán Cortés, pues el clásico, para entender la figura de Hernán Cortés, es el de José Luis Martínez. Bueno, yo ahí tengo de cabecera el de Hugh Thomas, que es un librote de la conquista. Y bueno, pues lo más, pues algo, es como se dice, hay que regresar a los clásicos. Hay que leer las cartas de Hernán Cortés, o todavía más padre, hay que leer a Bernal Díaz del Castillo, por lo menos para empezar, ¿no? Y bueno, una fuente para mí importante, pero es así como una enciclopedia, es Pedro Carrasco. Es todos estos dominios, pero es como muy grande, muy complicado. Otro clásico para mí es Ross Hassing, o Charles Gibson, o Lockhart, James Lockhart. Pero Charles Gibson es muy padre, ese es un clásico. Es un clásico, sí. Bueno, pues hay muchos. Ross Hassing, Hassing con doble S, H y doble S, padrísimo. Hay que buscar a Ross Hassing. Oye, ¿y tienes redes sociales por si te quieren seguir, por si quieres Sí, se llama Cita con tu historia, y mi correo, por supuesto, Mari Carmen, para que si alguien específicamente quiere desarrollar un tema de su interés y proponerlo para el próximo año y las conmemoraciones por parte de ustedes, mi correo es Raquel Urroz, todo pegadito, Urroz como arroz, pero con un, @gmail.com. Y con gusto, pues ahora sí de forma personalizada, podemos explorar un tema en particular. ¿El primero que dijiste es Twitter? Es Twitter e Instagram. Se llama igual. Cita con tu historia. Cita con tu historia, perfecto. Y en Facebook, pues mi nombre y mi correo, si me quieren escribir, con mucho gusto. Sí, pues así, como lo dijimos, todos muchos de los que nos acompañaron nos hicieron saber de qué prepa venían, de la 2, de la 8, en fin. Se los agradecemos mucho y ojalá les haya entrado el gusanito, como decimos, para que participen en las actividades del programa México 500 del año que entra, en particular en el coloquio. La doctora Raquel Urroz estará encantada y feliz de guiarlos para llevar a buen término, ¿no? Su trabajo, ¿no? El de cada uno, para que lo aterricen, para que lo puntualicen, en fin, ¿no? Sobre todos estos temas que son fantásticos, ¿no? Hay una imagen ahí también que pusiste que está Cuitláhuac y Cuauhtémoc, está Cuitláhuac y Cuauhtémoc, y tienen al lado arriba una especie de águila caída. Eso quiere decir, obviamente, que son los caídos, ¿no? Ay, perdón, que es su nombre, su onomástico,
que es esta Esa, es caída. Entonces ya sabemos que es Cuauhtémoc. claro, esta es una imagen posterior, ¿no? Muy bonito. Esta me Muy gustó. feo porque es excremento. Entonces el nombre de Sí. Cuitláhuac es excremento. Sí, quiero decir excremento. Por ahí también lo preguntaban. Yo creo que ya sabían qué quiere decir Cuitláhuac. Sí. ¿Eh? Pues bueno, creo que ya llegamos al final. Déjame ver si tengo por aquí otra pregunta. No, ya creo que ya. Raquel, te agradezco muchísimo. Creo que nos diste una visión padrísima, diversa, compleja, ¿no? Pero al mismo tiempo que nos quede eso en la cabeza, que es dónde llegaron, cómo llegaron, y entender así la propia dinámica de la conquista a partir justamente de las alianzas de este mundo complejo que ya estaba aquí, ¿no? Y Gracias. chavos, chavas, anímense, y muchas gracias por compartir, muchas gracias a Comunidad Cultura UNAM, y bueno, aquí estamos. Gracias a todos, gracias Gracias. Maricarmen, y a todos los chavos interesados en esto. Y chavas. Y chavas.